vamos a estar entrevistando hoy a Roberto J. Argüello, presidente de CIO Advisor, y vamos a hablar sobre las elecciones en los Estados Unidos. Bueno, se acerca el proceso electoral, ya estamos a las puertas, es en noviembre. Adelante, Roberto Argüello. ¿Qué tal, María Elsa? ¿Cómo has estado? Espero que todo bien contigo en Managua. Bueno, muchas gracias, Roberto. Él está en Miami y bueno, quisiera que nos hablara ya a pocos meses de las elecciones en los Estados Unidos, ¿cómo está el ambiente electoral? Mira, estamos a 56 días y 11 horas de las elecciones en noviembre 3. Cada día se pone un poco más caliente. Estas últimas 48 horas, ambas campañas han intensificado sus ataques de uno al otro, así como han ido a la ofensiva. El presidente Trump se está vendiendo como un presidente de ley y orden, y esto le ha ayudado el hecho de que han habido actos de vandalismo en muchas ciudades de Estados Unidos. Y luego, cuando el vicepresidente Biden había optado por estar bastante quieto, sin decir mucho de toda esta gente que estaba saqueando las ciudades en Estados Unidos, Biden tuvo que salir a decir que él tampoco iba a permitir de que hubieran saqueos, ¿verdad? Es obvio de que Biden está defendiendo su voto negro, y muchas de estas personas que están haciendo todos estos desastres en Estados Unidos son personas de la raza negra, algunos de ellos con motivo y otros que se han estado aprovechando. Pero lo cierto es que Trump ha tomado una posición muy fuerte, tema que le ha ayudado muchísimo al presentarse como el presidente de ley y orden. Quisiera... Hola, bueno, nos escucha, ¿verdad? Quisiera que nos dijera las últimas encuestas que reflejan de los dos candidatos. Mira, recuerda tú que hay en los Estados Unidos dos tipos de encuestas. Está la encuesta general, donde existe el voto de la población, pero luego está lo del colegio electoral, que es un tema complicado. Hay que entender que en los Estados Unidos, cuando se fundó y se hizo la República, el estado chiquito de Rhode Island, que casi nadie lo conoce en el mundo, tiene tanto poder como el estado poderoso de Nueva York o de California. Rhode Island tiene 2 senadores, al igual que la Florida, que tiene 30 veces más personas que Rhode Island. Y entonces los padres de la patria de Estados Unidos diseñaron un sistema complicado donde el voto electoral es muy importante y va por estado. Para explicarte este voto electoral y cómo funciona, te voy a invitar a tu programa a un abogado constitucionalista que fue uno de los que ayudó a la campaña de Bush cuando le ganó en reñidas elecciones al entonces vicepresidente Gore, que creo que Bush ganó la Florida por menos de 300 votos, ¿verdad? Pero ese es otro tema de otra elección. Lo importante de esto, María Elsa, es que en 22 días es el próximo debate que va a ser en la ciudad de Cleveland. Ahí se espera que el presidente Trump, que no es un experto en debates, le gane ampliamente a Biden. Si Biden logra defenderse bien contra Trump, puede voltear la tortilla. Entonces va a ser bien interesante ese debate. Luego viene un segundo debate que va a ser aquí en la ciudad de Miami en octubre 15, debate presidencial, y el último debate va a ser en la ciudad de Nashville, Tennessee, que es octubre 22. En medio de eso, en Utah, en Salt Lake City, van a debatir los dos candidatos a la vicepresidencia. Entonces, se espera muchísimo de estos debates. Depende de cómo le va un candidato al otro. Yo creo que puede hacer que los independientes, que son muchos todavía en los Estados Unidos, muchos de ellos que todavía no han tomado su decisión, puede ser que se vayan de un lado a otro lado. Roberto, ¿podrías decirme cuál es la tendencia de los latinoamericanos? Es que hay que entender de que los latinoamericanos somos muchos y somos muchas personas. Por ejemplo, los mexicanos, yo te diría que están hacia el lado de Biden.
los cubanos y los nicaragüenses estamos con Trump, ¿verdad? Dependiendo de las nacionalidades, los puertorriqueños están con Biden, los dominicanos están con Trump. Entonces hay mucha división, María Elsa. No se puede decir que los hispanos en sí los acapara un grupo. En el caso de los afroamericanos. Los afroamericanos por mucho tiempo han estado votando por el Partido Demócrata y los afroamericanos tienen una fascinación con Biden. Sí, entonces, Roberto Argüello, a pocos días ya también de los debates, ¿cuáles son los temas que estarían en estos debates? En estos momentos, Trump está empujando que él es un presidente de ley y orden y que si él sale electo, la economía de Estados Unidos se va a levantar como cohete, como sucedió cuando él fue electo la primera vez. En cambio, Biden se está pintando como el presidente de consenso, como la persona que va a respetar a todo mundo. Biden está acusando a Trump de que Trump gobierna para su base y no para todos los Estados Unidos. Entonces va a ser bien interesante este contraste, María Elsa. Sí, entiendo que vas a tener como invitado mañana aquí siempre en el Canal 23 a Otto Reich. ¿Podrías hablarnos de este personaje? Sí, mira, Otto Reich es posiblemente, así como Tom Shannon, uno de los diplomáticos más importantes de la historia de Estados Unidos. Él es considerado un halcón, un hombre de derecha, tiene muchísimos amigos en la administración Trump, y es un hombre importantísimo, tiene un cerebro interesante, o sea, un tipo brillante. Sé que hizo una buena amistad con Arturo Cruz cuando Arturo Cruz estuvo en Washington, y mañana va a ser una entrevista muy buena. Te quería decir también de que en septiembre 12 y 13 es la elección del presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y se espera, hay dos corrientes, ¿verdad? Está la corriente de Estados Unidos, que mantiene los votos para que Mauricio Claver Carones, quien es el jefe de Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional, muy amigo de Otto Reich, salga electo presidente. Pero existe una situación muy interesante donde con el 25% de los votos, los países que vayan a votar tienen el poder de posponer la elección, o sea, por hasta febrero. Lo que le están apostando es de que pierda Trump. La gente que se opone a la nominación de Mauricio Claver están esperando que pierda Trump, y entonces bajo una administración Biden no apoyaría a Claver, lo cual pudiera ser cierto, ¿verdad? Porque obviamente Biden va a poner a su candidato, eso es obvio. Pero sería interesante ver que si gana Trump, Mauricio va a ser el presidente, y yo creo que van a pasar factura, María Elsa. Antes de concluir, Roberto, vos sos una persona muy allegada al sector empresarial en Nicaragua. Mañana son las elecciones de la presidencia del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Hoy José Adán Aguirre declinó prácticamente ya ser reelecto después de 13 años, en 15 años consecutivos. Quisiera tu opinión al respecto sobre las elecciones y los candidatos que ya se postularon. Mire, te digo una cosa, gane quien gana, va a ganar el COSEP, porque sé que las dos personas son extraordinarias. Mi corazón está con Mike, porque yo tengo 30 años de conocer a Mike y saber cómo él ha peleado por el COSEP y ha peleado por una Nicaragua que haya una democracia. Tengo entendido que el otro candidato es una persona extraordinariamente buena también. Así es que yo ojalá que entre ellos dos, el que gane respete al segundo, y entre ellos dos lleven al COSEP hacia la grandeza, porque yo creo que se puede elegir al presidente, pero puede venir la continuidad. Y entonces, cuando tú tienes dos personas extraordinarias que están compitiendo por un puesto y se gana honestamente, y el que gane le enseña al que perdió
de que juntos pueden llevar al COSEP hacia la grandeza y trabajan juntos, creo que puede ser una situación maravillosa para el COSEP. ¿Si cree que en esta situación que tiene el gobierno de Nicaragua de pandemia y de crisis social, tiene que haber diálogo entre el sector privado y el gobierno? Definitivamente que sí, María Elsa, y hay una situación interesantísima que está pasando en Venezuela, que puede dar una pauta de lo que puede pasar en Nicaragua. Fíjate tú que casi todos los países del mundo reconocen a Juan Guaidó como la persona que es el presidente del país, legítimo del país. Y ahora resulta que hace 24 horas Henry Capriles ha anunciado de que él va a las elecciones y quiebra con Guaidó, lo cual es interesante entender qué es lo que va a pasar en el mundo. Yo he estado hablando con muchos amigos en el Congreso y Senado de Estados Unidos y aparentemente la tesis de Guaidó es que no hay condiciones para una elección. En cambio, Capriles dice que hay que entender qué fue lo que pasó en Polonia y que en Polonia que sí se permitieron las elecciones y terminó ganando la oposición y sacaron entonces al dictador de turno. Ya tenemos la experiencia en Venezuela de que ya hubieron elecciones y Maduro se la ganó a Capriles, se robó las elecciones. Entonces es interesante ver qué va a pasar en Nicaragua, donde si van a haber condiciones o no van a haber condiciones para las elecciones. Porque si Daniel Ortega permite que las elecciones sean libres, permite que el Consejo Supremo Electoral sea como fue en el año 1990, donde verdaderamente hubo un Consejo Supremo Electoral que fue justo y donde la oposición se unió, entonces así se puede derrocar con los votos a Daniel Ortega. Pero si Daniel Ortega no permite que el Consejo Supremo Electoral sea independiente, si no permite que haya gente que venga de afuera a vigilar las elecciones, y sigue la oposición dividida, obviamente Daniel Ortega va a seguir en el poder por mucho tiempo y eso no es lo que quiere Nicaragua.